Continuamos ya con la última parte del tema 2, ¿eh? Vamos a ver todo lo más que podamos de lo que nos falta. Bueno, vamos a ver que en la diferenciación gonadal, que ocurre aproximadamente en la 7ª semana del periodo embrionario, tiene un papel muy importante el cromosoma Y. En el cromosoma Y se encuentra un gen que es el gen SRI. El gen SRI es un gen regulador. Ya sabéis que los genes reguladores van a regular la expresión de otros genes. Pues este gen, el gen SRI, es un gen regulador que va a codificar o va a dar lugar a que se pueda expresar otro gen que concretamente va a ser un gen, factor determinante de testículos, que está en el cromosoma 17 y que se llama SOX9. Entre estos dos genes, entre el gen SRI, que es un gen regulador y que está en el cromosoma Y, y el gen SOX9, que está en el cromosoma 17, tiene que haber una colaboración muy importante para que se pueda producir la diferenciación gonadal adecuada. Vamos a ir viendo dónde está este gen SRI y el importante papel que tiene y lo importante que es que todo funcione adecuadamente para que las cosas vayan bien, ¿eh? Bueno, mirad, este sería el cromosoma Y y esta banda morada chiquitita es el gen SRI. Como veis, está colocado en el brazo corto del cromosoma y muy cerquita de esta zona final que se llama región pseudoautosómica. Este sería el cromosoma X. Esta región pseudoautosómica se llama así porque los genes codificados en esa región se van a heredar según el mismo patrón que los situados en los autosomas. Esta sería la región pseudoautosómica, si la vemos un poquito ampliado el cromosoma y fijaros que cerca de ella, esta es la región pseudoautosómica, y fijaros que cerca de ella está el gen SRI, ¿eh? Está en el brazo corto, en la zona muy próxima a la zona pseudoautosómica. A veces puede ocurrir que erróneamente este gen SRI entre en un proceso de entrecruzamiento meiótico entre el Y y el X y se transfiera a un cromosoma X ese gen SRI que en principio está en el cromosoma Y y que en principio no tiene por qué producirse con él el entrecruzamiento, pero que como está tan cerca de esa zona donde se va a producir ese entrecruzamiento, podría ocurrir. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Pues nos podemos encontrar con que aparezca una fórmula XX con un fenotipo masculino. Bueno, como os digo, el gen SRI va a ser importante para la diferenciación gonadal masculina y va a ser muy importante que trabaje y colabore muy bien con el SOX9. Vamos a ver lo que ocurre aquí. Tenemos aquí, bueno, pues un cromosoma X, un cromosoma Y con el gen SRI y en el momento del entrecruzamiento hay una recombinación anormal, de tal manera que en este X se nos va a colocar el SRI y en este Y se nos queda sin ese gen SRI. Aquí tenemos los gametos y al final tenemos un X, pero que tiene el SRI colocadito ahí, y otro X. Lo que tenemos entonces es un femenino que externamente luego va a ser masculino. Genotípicamente es femenino, ¿eh? El sexo cromosómico es femenino, pero veremos que se masculiniza externamente. Como digo, la región pseudoautosómica permite ese apareamiento, esa recombinación y esa segregación apropiada de cada uno de ellos durante la meiosis en la profase y a pesar de que sean de diferente tamaño, se produce ese entrecruzamiento. Bueno, otra vez esto es lo mismo, es para que veamos realmente lo importante que es esta colocación del SRI en esa zona tan límite, tan expuesta, por decirlo de alguna forma, ¿eh? Bueno, este gen SRI, aparte de que vaya a intervenir en que se pueda expresar adecuadamente este gen SOX9, este gen regulador que está en el cromosoma Y, tiene 3 genes asociados al desarrollo sexual. Nosotros aquí en este año nos vamos a fijar solamente en el SOX9, que para nosotros este año es el más importante, el SOX9, ¿eh? Pero vemos que hay otros, o sea, el gen SRI es un factor, es un gen regulador que va a actuar por medio de factores de transcripción en propiciar que se expresen estos otros genes, pero nos vamos a quedar con el SOX9. La función reguladora es muy importante, la función reguladora del SRI sobre el SOX9 y el SOX9 hemos dicho que está en el cromosoma 17. Este SOX9
va a actuar, el papel que tiene es que actúa como un factor determinante de testículos, y tiene una participación muy importante en el inicio de la diferenciación de la gónada masculina. El gen SRI y el gen SOX9 se van a regular entre ellos, se van a autorregular, de forma que el gen SRI no se manifiesta si no está presente el SOX9. Si no está presente el SOX9, el SRI ahí está, pero no va a manifestarse, porque lo que tiene, el papel que tiene que hacer el gen SRI es potenciar o inducir la manifestación del SOX9. Y si no está el gen SOX9, veremos que tampoco va a tener mucho papel el SRI. Cuando se expresa el gen SRI, cuando se expresa, es decir, cuando genera un factor de transcripción, y hace que aparezca y se induce la expresión del SOX9, cuando tenemos a estos dos unidos, SRI ha hecho que ya se haya producido la inducción adecuada del SOX9, pues se induce ahí, se inicia ya el desarrollo del testículo, el seso gonadal masculino. El testículo, a su vez, una vez que ya se ha formado, empieza a segregar una serie de hormonas, concretamente testosterona, que va a propiciar que se forme adecuadamente el resto de aparato genital del seso masculino. Bueno, tenemos aquí la imagen. Esto sería un sistema sexual indiferenciado. Todavía no sabemos si va a ser masculino o femenino. Perdón. No sabemos si va a ser femenino o masculino. ¿Qué tiene que ocurrir? Bueno, pues como os he dicho, aproximadamente en la 7ª semana del periodo embrionario, este cromosoma Y con su gen SRI va a regular la expresión por medio de un factor de transcripción y va a dar lugar a que se exprese este gen SOX9. Aquí tenemos el SOX9 ya expresado y este gen SOX9 es un factor determinante de testículos, va unido al SRI y va a dar lugar a la formación de los testículos. Por otro lado, también, por medio de este SOX9 y del SRI, se va a producir otro factor, que es el factor SF1, que se llama factor de esteroidogénesis. Y vamos a ver cómo entre los dos, por un lado, el SOX9 expresado aquí formando los testículos, es decir, factor determinante de testículos, tenemos ya los testículos formados, y tenemos a este otro factor, al SF1. Bueno, pues en los testículos se empieza a segregar testosterona en las células de Leydig de los testículos. Y esta testosterona tiene un papel fundamental para que estos conductos que aquí están indiferenciados, que no se sabe si van a ser masculinos o femeninos, se empiecen a diferenciar en masculino y se empiezan a formar el conducto de Wolf, el epidídimo, los conductos deferentes, todo el aparato sexual masculino, gonadal y sexual masculino. Y por otro lado, este SF1 que se había generado aquí, unido también al SOX9 en otras células, que son las células de Sertoli, a nivel del testículo, van a formar lo que se llama, van a segregar la hormona antimülleriana. Y la hormona antimülleriana se llama así porque el papel que tiene es inhibir a los conductos de Miller. Los conductos de Miller son los conductos que van a formar parte del aparato genital femenino. Los conductos de Wolf son los que van a formar parte del aparato genital masculino. Entonces, por esta parte de aquí hemos visto que la testosterona empieza a formar los conductos de Wolf, pero tiene que haber algo que inhiba a los otros, que inhiba a estos que tenemos aquí en color rosa. ¿Y quién lo hace? La hormona antimülleriana. La hormona antimülleriana se segrega por la unión, por la colaboración entre este factor de esteroidogénesis y el SOX9. Entonces se inhibe ya la formación de los ovarios, de las trompas, del útero. De esta manera tenemos toda la cascada de inicio en el periodo embrionario de la formación de las gónadas diferenciadas al seso gonadal masculino. Bueno, vamos a hacer aquí un poquito de lectura. Vamos a ver, sabemos que el SRI que está en el cromosoma Y y el SOX9 que está en el 17 se autorregulan. El SOX9 va a permitir que se exprese el SRI, es decir, el SRI, si no tuviéramos SOX9, no tendría mucho que hacer. No le llamaría al SRI empezar a generar factores de transcripción para que se exprese el SOX9.
El SRI, su función es potenciar la expresión del SOX9. Actúa como un gen regulador, generando un factor de transcripción que potencie que el SOX9 se exprese y que se exprese en la cantidad adecuada. El SRI no puede hacer su función si no se encuentra el SOX9 y el SRI se encuentra, como digo, en el cromosoma Y. Pero si se ha producido ese entrecruzamiento que hemos visto hace un momentito y no se encuentra en el cromosoma Y y lo encontramos en el cromosoma X, pues podemos tener un XX con el SRI. ¿Y qué fenotipo vamos a tener? Masculino. Bueno, los testículos son necesarios para formar la testosterona. Y la testosterona es la hormona que va a producir luego toda la cascada de la diferenciación sexual masculina, desde los conductos de Wolff, los conductos deferentes, el epidídimo, todo esto. El SOX9, hemos dicho también, que es fundamental para que el SRI actúe. Si no hay cantidad suficiente de SOX9, el SRI, que es un gen regulador, no se va a sentir impelado a actuar, no se va a sentir llamado a que él regule la expresión del SOX9. Fijaros hasta qué punto. Fijaros, dice, o por decirlo de otra forma, el SRI no significaría nada sin el SOX9. ¿Hasta qué punto, como os digo? Hay sujetos XX normales, totalmente normales, no tienen SRI. Pero si en uno de estos sujetos XX, en el cromosoma 17, se ha producido una mutación que ha llevado a una duplicación del gen que codifica SOX9, es decir, cromosoma 17, con una duplicación, recordar lo que era la duplicación, es la duplicación de material genético. Pues si en un cromosoma 17, en una persona femenina con XX, sin SRI para nada, en el cromosoma 17 se produce una duplicación del SOX9, es decir, hay dos genes que codifican SOX9, se nos va a poder producir un fenotipo masculino, aunque no tenga el SRI. O sea que para que veáis lo importante que sí que es el SRI, pero que es muy importante que esté el SOX9 para que impele al SRI a que produzca ese factor de transcripción y que estimule o induzca de forma adecuada y con la cantidad necesaria la expresión del SOX9. Bueno, vamos a repetir un poquito lo mismo. Dice, datos empíricos nos informan del gen SRI como responsable del fenotipo masculino y de la acción que tiene sobre el SOX9. El gen SRI está en el cromosoma Y y se va a activar entre la sexta y la octava semana del periodo embrionario, aproximadamente la séptima. Es un gen regulador que codifica un factor de transcripción, un factor de transcripción que va a dar lugar al factor determinante de testículos y va a potenciar a este factor, que es el gen SOX9. La función del gen SRI, que es potenciar al factor determinante de testículos que se va a producir por medio del SOX9. Entonces, la expresión del SOX9 del cromosoma 17 es el que va a impulsar la diferenciación testicular de las gónadas en masculino. Si se altera el SRI, es decir, si no hay gen SRI, lo lógico es que aparezca el fenotipo femenino, porque la cantidad de SOX9 también está en la misma cantidad en el cromosoma 17, en el masculino que en el femenino. Pero tened en cuenta que hay dos X en el XX, con lo cual, si no hay SRI, se puede producir un fenotipo femenino. Y si en un cariotipo 46XX tenemos SRI por ese entrecruzamiento que hemos visto anómalo, se nos va a producir el fenotipo masculino. Pero si tenemos XX y no hay SRI y se ha producido una duplicación en el cromosoma 17 del gen SOX9, el fenotipo va a ser masculino. Con lo cual, en resumen, vamos a ver qué papel tiene el SRI y el fenotipo masculino. Pues dice que es la cantidad de producto sintetizado a partir de SOX9, por eso digo que la expresión del SOX9 tiene que tener una cantidad adecuada, es decir, no es suficiente
con que se induzca la expresión del SOX9, se tiene que inducir la expresión en la cantidad suficiente para que se forme el factor determinante de testículos y se formen los testículos, y de esa manera empieza a formarse la testosterona y se empiece a diferenciar todo el aparato sexual gonadal masculino. Dice, es la cantidad de producto sintetizado a partir de SOX9 lo que determina la diferenciación de los testículos en las gónadas y toda la cascada de la masculinización. Y si hubiera una insuficiencia funcional de SOX9, es decir, si el SOX9 del cromosoma 17 no funcionara adecuadamente, es decir, aunque tuviéramos el SRI, si SRI no ha podido hacer que se exprese toda la cantidad suficiente de SOX9 porque está ese gen SOX9 alterado, nos vamos a encontrar en un 75% de las veces un fenotipo femenino. Bueno, con todo esto lo que quiero daros a entender es la importancia que tiene el SRI, pero la importancia que tiene que regule adecuadamente al SOX9 y se produzca una cantidad de SOX9 suficiente para que se produzca toda esta cascada de masculinización de las gónadas. Bueno, nos podemos encontrar, a ver un momentito, sí, bueno, nos podemos encontrar que hay una alteración que se llama el síndrome de feminización testicular. Y este síndrome de feminización testicular, vamos a ver por qué está producido. Bueno, pues resulta que tenemos un genotipo XY, es decir, que tenemos un XY y tenemos el gen SRI. Un gen SRI que además ha funcionado adecuadamente y ha dado una regulación y una expresión adecuada del SOX9. Tenemos los dos. Hemos visto que es necesario que los dos estén colaborando y funcionen adecuadamente para que se manifiesten los rasgos masculinos. Pero vamos a ver cómo no es suficiente esto. No es suficiente porque nos puede ocurrir lo siguiente. Tenemos todo esto generado, se nos ha formado el sexo cromosómico XY, el sexo gonadal son testículos y esos testículos empiezan a generar hormonas masculinas, testosterona. ¿Y qué es lo que ocurre para que realmente no aparezca entonces ese sexo externo genital masculino? Pues puede ocurrir que los receptores de la testosterona, es decir, los receptores de los andrógenos, no estén funcionando adecuadamente. Y si los receptores, los que tienen que recibir a los andrógenos, a la testosterona, no funcionan adecuadamente, prácticamente es como si no tuviéramos testosterona. ¿Dónde está el gen que regula o que codifica a los receptores de los andrógenos? Pues el gen que codifica esos receptores de andrógenos está en el cromosoma X. Esto ya lo terminamos de liar, ¿no? Bueno, este gen, el gen que codifica la adecuada expresión del receptor de los andrógenos, está en el cromosoma X. Y nos podemos encontrar que tengamos ahí una mutación, una alteración. Y si tenemos una alteración de este gen que codifica al receptor de los andrógenos, pues nos vamos a encontrar que tenemos un sexo cromosómico XY, que tenemos en las gónadas el testículo porque el SOX9 se ha expresado adecuadamente, que este testículo está generando testosterona adecuadamente, pero que a nivel del sexo genital tenemos una feminización testicular. Y esto ocurre, como os digo, porque los receptores de los andrógenos puede ocurrir por dos cosas. La más frecuente es porque los receptores de los andrógenos no estén funcionando bien, es decir, haya una mutación en el gen que codifica los receptores de los andrógenos. También podría ocurrir porque no se estuviera formando suficiente cantidad de testosterona, pero el más frecuente es alteración, mutación del gen que codifica el receptor de andrógenos. Con lo cual nos encontramos, como digo, genotipo XY, testículos y fenotípicamente femenino, incluso con mamas en la pubertad. Son mujeres, se las ve como mujeres, sus genitales externos son femeninos, tienen mamas, suelen ser altas, suelen ser además guapas. No van a presentar menarquia ni órganos internos femeninos, eso sí, pero todo lo demás aparentemente, desde luego, son mujeres. Dentro de este síndrome de feminización testicular está el síndrome de Morrit y lo que es una insensibilidad a los andrógenos, insensibilidad por fallo de los receptores de andrógenos. Lo tenemos aquí un poquito en dibujo, un XY, sexo masculino, con el SRI, con el SOX9, con la testosterona, con los andrógenos aquí,
y el receptor de los andrógenos. Si este receptor funciona adecuadamente, el desarrollo va a ser normal. Pero si este receptor no funciona adecuadamente porque el gen donde se codifica la formación del receptor está alterado, pues tenemos el síndrome de feminización testicular. Bueno, lo tenemos aquí también, el sexo cromosómico, genotípicamente el Y con el SRI, adecuadamente la formación de SOX9, conductos de Wolff diferenciados, formación de testículos, aproximadamente séptima semana. Se ha generado ya la inhibición de los conductos de Miller, la hormona antimilleriana, y aquí ya tenemos la testosterona, cantidad de testosterona suficiente para que se vaya desarrollando todo lo que corresponde al aparato genital masculino. Pero los receptores aquí están fallando. Entonces, al fallar aquí estos receptores, la testosterona no está haciendo su papel y fenotípicamente caracteres sexuales secundarios feminizados. Bueno, esto es lo mismo, no me voy a detener. Bueno, vamos a entrar en otra alteración también de la parte genética en la que vemos qué es lo que va a ocurrir. Bueno, de la glándula suprarrenal, esto es la glándula suprarrenal, aquí se van a formar una serie de sustancias. Por un lado, de la médula la adrenalina y de la corteza se nos van a formar a partir del colesterol una serie de hormonas. Y vamos a ver qué hormonas se forman desde de la corteza suprarrenal, de la corteza, a partir del colesterol. A partir del colesterol se forman tres cosas distintas. Se nos forman en la zona glomerular los mineralocorticoides, el más representativo es la aldosterona, en la zona fascicular de la corteza los glucocorticoides, el cortisol, y en la zona reticular, en la parte reticular, los andrógenos. Bueno, pues desde esta molécula de colesterol tiene que haber una serie de enzimas que estén funcionando para que funcione, para que vayan produciéndose adecuadamente todos estos productos, adecuadamente todos. Pero vamos a ver qué ocurre en lo que se llama hiperplasia adrenal congénita. En la hiperplasia adrenal congénita hay una alteración de una enzima, concretamente la 21-hidroxilasa. La 21-hidroxilasa es una enzima que tiene que actuar en este paso de aquí a aquí. Tiene que actuar la 21-hidroxilasa y también tiene que actuar en este paso de aquí a aquí. Con lo cual, si no tenemos 21-hidroxilasa, estos pasos de aquí se nos cierran. No sigue la cadena enzimática porque no se forma, al fallar esa enzima, no se forma lo siguiente. Con lo cual nos quedamos aquí y todo va para esta línea. Todo va para la formación de los andrógenos, con lo cual tenemos un exceso de andrógenos, un exceso de testosterona. Es un fallo de la síntesis de la enzima 21-hidroxilasa. Este fallo ocurre porque se hereda de forma autosómica recesiva y es un fallo en el gen que codifica a esta enzima. Es un gen, es el gen CIP21. Este déficit en este gen va a hacer que no se produzca la 21-hidroxilasa y nos vamos a encontrar con esto. Hay un aumento de testosterona. Son mujeres XX con genitales externos masculinos. Los testículos están porque hay un aumento de testosterona y los internos van a ser femeninos, es decir, no, la hormona antimilleriana no se ha producido, se han formado los conductos de Miller, el sexo gonadal es femenino, hay ovario, pero luego su conducta, una alteración de la conducta debido a este exceso de testosterona, su conducta va a estar masculinizada. Ya no solamente fenotípicamente, sino la conducta, su forma de expresarse, sus gestos son masculinos. Bueno, este es el mismo, Esta sería la enzima y el producto y lo que aquí ocurre. Bueno, pues como digo, al fallar este de aquí y este de aquí, todo viene para acá y se nos forma muchísima testosterona. Bueno, en la genética de ritmo circadiano os lo dejo, no paro a explicarla porque se alarga mucho esto, vamos a entrar en otra parte. Bueno, vamos a entrar en la genética de los neurotransmisores. A ver, los neurotransmisores son sustancias que van a transmitir la información de una neurona a otra. Esta sería una neurona, esta sería otra neurona y entre medio de ellas hay un espacio, el espacio sináptico. Ya sabéis que las neuronas, ya lo dijo Cajal, no están pegadas, hay una contigüidad, hay un espacio entre ellas. Bueno, ahí en ese espacio es donde actúan los neurotransmisores.
El exceso o la carencia de neurotransmisores va a tener mucho papel en alteraciones de la conducta. Estos neurotransmisores actúan en la sinapsis, en este espacio, y tienen, por un lado, tienen que tener unos receptores de neurotransmisores que estarían aquí. Son necesarios para que funcionen adecuadamente. Tienen que tener unos enzimas que van a catalizar tanto la síntesis del neurotransmisor como la degradación del neurotransmisor. Y va a haber unas proteínas transportadoras. Estas proteínas transportadoras se colocan aquí en el espacio sináptico y van a ser las que intervienen en transportar el neurotransmisor, dejar la cantidad suficiente de neurotransmisor en el espacio sináptico para que no haya de exceso de neurotransmisor ahí en el espacio sináptico. Luego vemos que en esta genética de los neurotransmisores y de la conducta tenemos por un lado los neurotransmisores, los receptores de neurotransmisores, una serie de enzimas que van a intervenir en la síntesis del neurotransmisor y en la catabolización, en la destrucción, y unas proteínas transportadoras. Y vamos a ver cómo sobre la actividad de esos neurotransmisores van a actuar muchos psicofármacos, pero también muchas sustancias psicoactivas, muchas drogas de abuso. Uno de esos neurotransmisores es la serotonina. La serotonina se forma en los núcleos del RAGE. Bueno, ahora esto no os dice nada, pero bueno, es un neurotransmisor, es un neuropéptido que es el neuropéptido por excelencia que se encarga de que haya un buen estado de ánimo, de que estemos eutímicos. Unos niveles bajos de serotonina se van a relacionar con la depresión, con dificultades también para autocontrol y para conductas agresivas. Entonces, ¿qué causas pueden producir que disminuya la serotonina, este neurotransmisor, este neuropéptido? Pues puede haber una síntesis disminuida, puede haber una afinidad disminuida del receptor y si no hay afinidad no va a permitir que la serotonina actúe. Puede haber un aumento de la recaptación de serotonina, un aumento de la recaptación desde el espacio sináptico, desde esta zona de aquí. Si aumenta la recaptación, significa que la serotonina que está en el espacio sináptico es recaptada y vuelta a colocar en el botón presináptico. Y donde tiene que hacer su efecto es en el espacio sináptico ella. Entonces, si hay un aumento de la recaptación, el transportador está trabajando en exceso. El transportador de la serotonina se llama SERC y es la que la lleva, como os digo, desde el espacio sináptico, desde aquí, a la zona presináptica. Bueno, pues este transportador SERC está codificado por dos alelos, un alelo L y un alelo S. Y los homocigóticos que portan el alelo SS se ha visto que tienen mayor ansiedad, más neuroticismo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no está funcionando bien este polimorfismo que hay de este transportador de serotonina. Y si no está funcionando adecuadamente, lo que está haciendo es que o bien deja serotonina de más en el espacio sináptico o al contrario, está haciendo que entre más serotonina al botón presináptico y no está dejando que actúe la serotonina donde tiene que actuar. Hay también otra sustancia que se llama MAO. La MAO es una monoaminooxidasa y la monoaminooxidasa es una enzima que se encuentra aquí en el botón presináptico y que va a degradar a la serotonina. Es decir, si nosotros tenemos aquí mucho MAO, mucha monoaminooxidasa en esta zona, pues la serotonina que tenemos aquí, que está dispuesta para salir al espacio sináptico, la destruye. Eso es lo que puede ocurrir. Puede degradar a la serotonina. Entonces, los antidepresivos, concretamente, lo que hacen, en principio, es, los que se utilizan ahora, es hacer que la cantidad de serotonina que tiene que haber en el espacio sináptico sea la adecuada, que no haya más de la debida ni menos. Y para eso lo que hacen es, si realmente tenemos poca serotonina porque el transportador está actuando en exceso y la está llevando para acá, nos deja poca serotonina aquí, o si tenemos muchos MAOs, muchas monoaminoxidasas aquí, pues también están destruyendo la serotonina. Entonces, los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación actúan sobre este transportador
actúan sobre el transporte de la serotonina y lo que hacen es que inhiben esta recaptación que hace este transportador de meter la serotonina al botón presináptico y van a permitir que quede serotonina en el espacio sináptico y que sea la adecuada para que funcione adecuadamente. Y por otra parte hay otras sustancias que se llaman IMAOs, que son inhibidores de la MAO, que van a hacer también que aumente la serotonina y la noradrenalina porque no van a permitir que la monoaminosidasa destruya a estos neurotransmisores. Así que aquí veis que tenemos dos sustancias que van a actuar como antidepresivos. Por un lado, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que van a hacer que quede serotonina disponible en la sinapsis para actuar, y por otro lado, los IMAOs, que hacen que inhiben a esa enzima MAO, que es una enzima destructor de la serotonina en el botón sináptico. Hoy día los IMAO prácticamente no se utilizan, pero bueno, el mecanismo hay que saberlo. Bueno, hay otro neurotransmisor que es la dopamina. La dopamina está muy relacionada con la actividad motora y la conducta. Cuando tenemos mucha dopamina, cuando la dopamina está muy elevada, pues podemos tener alteraciones de la conducta de mucha movilidad, de tener mucha motricidad alterada, de estar como si dijéramos muy acelerados para que lo entendáis, ¿no? También puede dar lugar a estados esquizofrénicos. Y cuando la dopamina está disminuida, como está relacionada con el movimiento, altera el movimiento y se nos pueden producir alteraciones motoras que ocurren en el síndrome de Parkinson. La inactivación del gen que codifica la proteína que extrae la dopamina del espacio sináptico, es decir, aquí en esta genética de neurotransmisores de la dopamina vamos a ver dos cosas. Por un lado, la proteína transportadora de dopamina, esta proteína transportadora de dopamina, lo que hace es que saca dopamina del espacio sináptico y la lleva al botón presináptico, se llama DAP, es esta de aquí, haría esto, metería dopamina para acá. Bueno, esta sería una proteína transportadora que si hay en exceso, es decir, que si no está funcionando adecuadamente, si no funciona, si no lleva la dopamina que sobra aquí al botón presináptico y deja aquí mucha dopamina disponible, comporta que haya una actividad motora excesiva, porque deja dopamina en el espacio sináptico y va ese exceso de dopamina, como os he dicho, a producir esto de aquí. Bueno, así que tenemos por un lado la proteína transportadora de dopamina que puede estar alterada y por otro lado tenemos al receptor, al DRD4 también de la dopamina. Este receptor de la dopamina tiene varios polimorfismos. Este sería un receptor que está funcionando adecuadamente y este también está funcionando adecuadamente. Reciben a la dopamina que queda aquí en el espacio sináptico, la cogen y así empieza a funcionar la dopamina. Pero si el receptor DRD4, este, tiene un polimorfismo en el cual hay una anomalía, lógicamente él no va a captar la dopamina que queda aquí en el espacio sináptico. Y si no la capta, vamos a tener también un exceso de dopamina aquí, porque este receptor de dopamina no funciona adecuadamente. Entonces, si por un lado tenemos el transportador DAP que no funciona adecuadamente y deja mucha dopamina en el espacio sináptico, pues tenemos un exceso de dopamina. Y si tampoco funciona adecuadamente el receptor de DRD4, que por una serie de polimorfismos que tiene puede no estar funcionando adecuadamente, también vamos a tener un exceso de dopamina. Entonces, como digo, la recaptación está a cargo del transportador. Y así se va regulando la concentración de dopamina en el espacio extracelular sináptico, si el transportador funciona adecuadamente. Si se inactiva este gen de este transportador, aumenta la dopamina disponible y ese aumento de dopamina incrementa la actividad motora. Y por otro lado, el receptor DRD4, que como os digo, tiene varios polimorfismos. Polimorfismo significa que tiene variaciones en la forma. Bueno, pues uno de esos polimorfismos es la variante larga y esta variante larga hace que no capte adecuadamente la dopamina. Este polimorfismo del DRD4 variante larga se ha relacionado con trastornos psiquiátricos y con esquizofrenia, con trastornos de déficit de atención y con hiperactividad. Y también incluso con trastornos obsesivos convulsivos, con tics,
Y también, fijaros hasta qué punto, con trastorno por consumo de sustancias y con personalidad que tiene como característica la búsqueda de novedades. Y esto es así porque este polimorfismo de DRD4, al no recibir adecuadamente la dopamina, la deja ahí en el espacio sináptico y queda un exceso de dopamina. Bueno, insistiendo un poquito sobre el tema, la inactivación del gen que codifica a la proteína transportadora, al DAT4, si falla, deja mucha dopamina en el espacio sináptico, y cuando hay mucha dopamina en el espacio sináptico, el efecto que se produce es similar al que se produce cuando se toma cocaína. ¿Qué ocurre cuando se toma cocaína? Cuando una persona toma cocaína, es curioso porque la cocaína queda ahí en el espacio sináptico, pero la cocaína es recogida por los receptores de la dopamina. Tiene una afinidad la cocaína por los receptores de la dopamina tremenda, con lo cual la cocaína se coloca en el receptor de la dopamina, y como deja mucha dopamina en el espacio sináptico, esos son los efectos de la cocaína. Bueno, eso es debido a que el transportador, en este caso hemos dicho, no funciona adecuadamente y deja mucha dopamina en el espacio sináptico y va a hacer un efecto parecido al que ocurre cuando se toma cocaína. Y por otro lado, dice, cuando hay un polimorfismo del receptor D4 de la dopamina, pues si hay un polimorfismo, este receptor D4 se puede expresar en hipotálamo, sistema límbico, corteza, bueno, todas estas van a tener, todas estas estructuras van a estar relacionadas con la atención, con funciones cognitivas superiores y con el comportamiento. Pero también hay otra zona, otra estructura de nuestro organismo donde también actúa la dopamina que es en las neuronas prefrontales. Entonces, el receptor D4 de la dopamina, variante larga, ejerce funciones inhibitorias en las neuronas prefrontales y va a generar las siguientes alteraciones. Por un lado, va a producir alteraciones del comportamiento, va a producir un déficit de atención, va a producir una tendencia a ser adictivo a determinadas sustancias y va a tener una personalidad que va a ser una buscadora de sensaciones. Por los sitios donde actúa este receptor D4, por un lado aquí y por otro lado en las zonas prefrontales. Entonces, vamos a ver que si el transportador de la dopamina DAT1 se altera, nos vamos a encontrar con que va a producirse mucha hiperactividad. Van a estar los dos muy relacionados con los trastornos del déficit de atención y de hiperactividad. Si el transportador de la dopamina DAT1 y el receptor DR4D funcionan inadecuadamente, por un lado, si funciona mal el transportador, nos vamos a encontrar con que hay mucha hiperactividad porque deja mucha dopamina en el espacio sináptico, y si funciona mal el receptor, nos vamos a encontrar con que hay mucha falta de atención, mucha relación con estos trastornos, en realidad, con el déficit de atención y con la hiperactividad. Y se ha visto que en homocigóticos que tienen la variante larga del transportador, lo que aparece sobre todo es la hiperactividad. Y en homocigóticos que tienen el DRD4, el receptor alterado, lo que hay es mucho déficit de atención. Déficit de atención, porque aquí no está actuando adecuadamente. Y parece ser que el DAT1 tiene, como digo, mucha hiperactividad. ¿Por qué? Porque se expresan los ganglios basales, y los ganglios basales es una estructura del encéfalo que va a estar, ya la veremos, muy relacionada con el movimiento. Y el DR4 se expresa más en la zona de la corteza prefrontal, que es una zona que va a estar más relacionada con todos los procesos cognitivos, con la atención y con la cognición y con funciones cognitivas superiores. Entonces, al final, bueno, pues nos vamos a quedar con esto de aquí y con esto de aquí. Pero la explicación ya la habéis visto de por qué se produce. Bueno, vamos a ir a esto porque es importante que lo conozcáis. ¿Qué es la impronta genética? Bueno,
Los genes se distribuyen a lo largo de los cromosomas, es decir, los genes se distribuyen a lo largo de los cromosomas y de cada gen hay dos copias, una en el cromosoma materno y otra en el cromosoma paterno. Y generalmente las dos copias son funcionales, bueno, a excepción de unas regiones en las que existe un sistema de control de la expresión génica que se llama impronta genómica. Esta impronta genómica es un mecanismo por el cual ciertos genes o grupos de genes van a quedar inactivados y no se van a expresar. Lo vamos a ver de otra forma. Cada gen autosómico está representado por dos copias, dos alelos, cada una de ellas heredada de un progenitor en la fertilización. Y en la gran mayoría de los genes de los autosomas, en la gran mayoría, se expresan las dos, tanto la procedente del padre como la de la madre. Sin embargo, hay una pequeña proporción de genes, muy pocos, como un 1%, en los que su expresión va a depender solo de uno de ellos, porque el otro ha tenido lo que se llama un silenciamiento. Se ha producido en el gen de uno de los parentales un silenciamiento, una impronta génica. Eso es la impronta génica. La impronta génica no es nada más que una marca y un silenciamiento de expresión de genes. Y la impronta génica es una forma de regular la expresión génica cuyo resultado es la expresión de uno de los alelos solamente, no de ambos, o el del padre o el de la madre, pero no el de los dos. Esta impronta génica la veíamos cuando estudiábamos la regulación de la expresión génica y hablábamos de los mecanismos de regulación por medio de metilación del DNA. Bueno, pues la metilación del DNA, una de las cosas que hace es esto de la impronta génica y significa que de los dos cromosomas que heredamos, el del padre y el de la madre, en uno de ellos un 1% de genes no se va a expresar. Y como no se va a expresar porque está silenciado, va a permitir que se exprese lo de la madre. Eso es lo que es la impronta. Ese es lo importante, que entendáis lo que es la impronta génica. La impronta génica es un silenciamiento de genes. Bueno, vamos a ver ahora dos síndromes que van a estar relacionados con la impronta, pero van a estar relacionados con la impronta, que es un mecanismo regulador de la expresión, y van a estar relacionados con una mutación, concretamente con una deleción. Aquí vamos a jugar con dos cosas. Por un lado, una regulación de la expresión por medio de una impronta génica y con una mutación que va a ser una deleción. Bueno, en el síndrome de Prader-Willi y en el de Angelman son ejemplos los más conocidos de estudios relacionados con patologías producidas por la impronta genómica, lo que acabamos de ver. Están relacionados con la impronta génica o genómica. Y en los dos casos se produce también una microdelección del cromosoma 15. En el cromosoma 15 la delección es pérdida de material genético. Entonces aquí en estos dos síndromes vamos a tener por un lado una microdelección en el cromosoma 15 en una zona crítica, en esa zona donde se ha producido la impronta genómica. O sea, fijaros qué cosa. Hay una zona donde en un 1% se produce silenciamiento de genes y da la casualidad de que en esa zona donde se produce ese silenciamiento se puede producir una delección. Bueno, pues cuando se produce en el cromosoma 15 esa microdelección, en esa zona crítica, que es la zona donde se ha producido la impronta génica, nos vamos a encontrar con dos síndromes. Y dependiendo de qué cromosoma se herede, si el del padre o el de la madre, vamos a ver uno u otro. Ambos síndromes están afectados por la misma microdelección en el cromosoma 15, pero se van a diferenciar en el origen. Si el origen del cromosoma delectado, si el cromosoma que tiene la delección es el del padre, lo que se va a producir es el síndrome de Prader-Willi. Pero si el origen del cromosoma que tiene la delección, la mutación, es el de la madre, se va a producir el síndrome de Angelman. Y vamos a ver aquí esto. Bueno, en los dos casos, tanto en el Prader-Willi, que es este de aquí, como en el de Angelman, no os olvidéis, hay una microdelección en el cromosoma 15. Zona crítica donde se encuentran genes improntados, donde se ha producido una impronta génica. Esa impronta, como os digo, no es nada más que una inactivación de genes en los cromosomas. Y dependiendo de que se puedan expresar unos
del gameto femenino del masculino se nos van a producir o bien el Prader-Willi o bien el síndrome de Angelman. En el Prader-Willi, ¿qué tenemos? Deleción en el brazo largo del cromosoma 15. El padre no va a expresar porque está delecionado, le falta información, se ha perdido información. Y se va a heredar el de la madre, pero el de la madre, curiosamente, es el que está delecionado, está improntado, está silenciado. Entonces, nos va a faltar toda la información de esa zona del cromosoma 15. Se nos va a producir un síndrome de Prader-Willi en el caso de que el padre, el cromosoma que aporte del 15 el padre, haya una deleción en esa zona del cromosoma 15 y el que se tendría que expresar es el de la madre y no se expresa porque está improntado, silenciado. Entonces se produce un Prader-Willi, pero también se puede producir un Prader-Willi, un síndrome de Prader-Willi, si hay una disomía uniparental. ¿Qué significa esto? Que no se hereda el delecionado del padre, sino que se heredan los dos silenciados de la madre. Y si se heredan los dos que tienen la impronta génica de la madre, que es lo que se llama disomía uniparental, también se va a producir el Prader-Willi. ¿Por qué? Porque hay genes que no se expresan, los que están improntados. A ver, aquí lo vamos a ver más fácil. Aquí tenemos un cromosoma 15 del padre y un cromosoma 15 de la madre. Esta es la zona crítica, la zona que está improntada tanto del uno como del otro. Impronta génica en la zona del cromosoma 15. Aquí tenemos un padre que tiene una deleción en esa zona. Le falta información. Se une al cromosoma 15 de la madre que tiene la impronta, el silenciamiento. Con lo cual, pues tenemos un Prader-Willi producido por deleción y impronta. Pero también nos puede ocurrir que no se herede el del padre, es decir, que no cojamos el del padre, sino que haya dos de la madre. Esto es lo que es la disomía uniparental. Herencia de dos copias del cromosoma 15 materno. Y si es la herencia de dos copias del cromosoma 15 materno que tiene esta zona crítica silenciada, tenemos también un síndrome de Prader-Willi. Síndrome de Prader-Willi por deleción del padre y síndrome de Prader-Willi por disomía uniparental. Cuando los alelos del gameto masculino no se expresan por deleción y los del femenino no se expresan por estar improntados, un 70% de las veces es este Prader-Willi, Y cuando es por una disomía parental, se produce un Prader-Willi en un 25%, Bueno, ya os he expresado lo que es la disomía uniparental. Las dos copias del cromosoma provienen del mismo progenitor, en este caso del de la madre, y está silenciado, está improntado. En el de Angelman lo que falla hay una deleción del cromosoma 15 materno y el que se hereda es el paterno, pero el cromosoma 15 paterno, tiene esa zona improntada o silenciada. Tenemos deleción del brazo del cromosoma 15 femenino, lo que fenotípicamente dan, ya os lo dejo aquí, no voy a entrar, me voy a mantener en explicároslo. Hay una deleción, no se expresa el materno por deleción y el paterno porque está improntado o silenciado. Y tenemos un síndrome de Angelman. Pero si lo que ocurre es una disomía uniparental, es decir, se heredan los dos del paterno, también tendríamos un síndrome de Angelman. En la deleción, concretamente en este síndrome de Angelman del cromosoma 15, nos dice qué gen es el que está delecionado y las características que tienen estos niños. Bueno, aquí tenemos el Angelman. Cromosoma masculino 15, femenino. Zona crítica, improntada. Vale. Aquí está el masculino, esa zona silenciada, y el que tiene la deleción es el femenino. Este es un síndrome de Angelman por deleción del materno e improntación genómica del paterno. Y aquí es un síndrome de Angelman por disomía uniparental. Se han cogido los dos, o sea, se ha producido una herencia de dos copias del paterno, dos copias del silenciado. Y de esa manera tenemos un Angelman en un 60% por deleción de la madre, impronta del paterno, y un 7% por disomía uniparental.
Bueno, vamos a ver estas alteraciones cromosómicas del síndrome de Down. El síndrome de Down es una trisomía del par 21. Hay un extra, hay un cromosoma extra, ¿no? Entonces, ¿qué causa la produce? Pues una disyunción meiótica no adecuada, no disyunción meiótica correcta, ¿eh? No se separan en la meiosis adecuadamente los cromosomas. En su mayoría es una disyunción meiótica inadecuada de origen materno y esta disyunción meiótica no adecuada va aumentando según van cumpliendo años, según se va haciendo la persona mayor. Y va a producir una degeneración de vías colinérgicas, bueno, todo lo que conlleva un síndrome de Down. Me importa que veáis aquí lo de la disyunción. Bueno, este cromosoma paterno, esta parte paterna, va a producir en la meiosis pues un cromosoma 21 y otro cromosoma 21. ¿Vale? Y este que es el materno, en la disyunción, en vez de dar aquí un 21 y aquí otro 21, bueno, pues nos da aquí dos cromosomas 21 y aquí ninguno. Entonces, si este que tiene aquí, en esta alteración de la disyunción, se une ahora a otro que tiene un cromosoma 21, que eso es lo normal, al final el hijo lo que nos va a tener son 3 cromosomas 21. 1, 2 y 3. No disyunción adecuada en la meiosis. Vale. Así se produce el síndrome de Down normal, el síndrome de Down de tipo trisomía de 3 cromosomas 21. Pero vamos a ver que hay una posibilidad de hacer un síndrome de Down de tipo familiar sin trisomía de 21, sino producido por una translocación robertsoniana. Esto ya lo vimos en su momento y lo que ocurre es que hay unos cromosomas, concretamente los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22, que son acrocéntricos, que tienen un brazo corto muy cortito, que tienen el centrómero muy, muy cerca de la parte final y pueden perder ese brazo corto. Y cuando ocurre eso es lo que se llama la translocación robertsoniana. Pérdida del brazo corto del 14 y pérdida del brazo corto del 21 nos genera un 14-21 en un único cromosoma, pero en realidad la información genética es de 2. Y cuando se produce esta translocación, si tenemos una persona que tiene esta translocación y es portadora de la translocación, lo vemos aquí, este es uno normal, esta es una portadora, este va a dar un 14 y un 21, este va a dar un 14 y un 21, pero del 21 va a haber dos, porque este sería el 14 normal y este sería el 21 de aquí. Bueno, pues en esta posibilidad lo que se nos va a formar es un síndrome de Down por una translocación robertsoniana. Y os vuelvo a poner esta imagen que ya la hemos visto, en la cual se van formando todos los gametos, y si os dais cuenta de todas las posibilidades que hay por medio de este portador de la translocación, de todas las posibilidades que se van a generar en la formación en la formación de los gametos y la unión luego con el otro parental, bueno, pues de todas ellas, estas 3 no iban a ser factibles, nos quedaban estas 3 de aquí, estas 3 de aquí. Y según estas 3 de aquí, cuando esto ocurre de esta manera, bueno, pues tenemos unas posibilidades de que se pueda producir el síndrome de Down. Pregunta de examen. En el síndrome de Down, siempre hay una trisomía del 21. Siempre hay alteración en el número de cromosomas. Puede darse porque se triplica el material genético del cromosoma 21. Se debe a una monosomía del 21. Cuidado con esta pregunta, porque no hay una trisomía del 21 siempre. Hemos visto que en el síndrome de Down clásico sí, pero en este que viene producido por una translocación robertsoniana no es una trisomía. Hay triplicado material genético, pero no es una trisomía. Dice, hay alteración siempre en el número de cromosomas. No tiene por qué. O sea, la correcta es esta. Bueno, vamos a ver ahora el síndrome de Turner. El síndrome de Turner es una monosomía del X, es un X0. Son niñas que van a tener una talla corta y tienen una talla corta, son pequeñitas. ¿Por qué? Porque solamente tienen un X. Cuando una mujer tiene los dos X, uno de los X se inactiva en su mayor parte
para equilibrar la carga genética con el masculino. Y en el cromosoma que se inactiva X se inactiva pues en un 70-75%, y queda lo que se llama la cromatina de Barr. La cromatina de Barr tiene que estar ahí siempre. Cuando hay cromatina de Barr significa que hay otro X. Si no hay cromatina de Barr, es que no hay otro X. Siempre que hay una cromatina de Barr tiene que haber otro X, porque la cromatina de Barr no es nada más que el segundo X que se ha generado esa inactivación para equilibrar la carga genética. Bueno, pues resulta que en esa cromatina de Barr hay un gen que es el gen SOX. Este gen es el encargado de la talla. Y como está en la cromatina de Barr y estas niñas de Turner no tienen cromatina de Barr, porque no tienen nada más que un X y ese X no se inactiva, queda tal cual, pues van a ser de talla baja. ¿Qué ocurre en la formación? Bueno, pues tenemos una disyunción no adecuada, lo mismo, de tal manera que la madre, en vez de dar un gameto que tiene un X y otro X, da un gameto que tiene los dos X y otro sin nada. Bien, bueno, pues cuando se junta con un padre que da su gameto X y su gameto Y, pues nos vamos a encontrar en esta tabla de Punnett todo lo que aquí vemos y aquí nos encontramos el síndrome de Turner. Bueno, el mecanismo de inactivación del cromosoma X se hace por medio de un gen SIX que produce un RNA que no sale del citoplasma. Ya sabéis que el RNA tiene que salir al citoplasma para hacer luego sus funciones. Bueno, pues ese RNA se va a quedar dentro y se une al X y va a impedir su transcripción. No le va a permitir que se transcriba. Es la manera de inactivar ese cromosoma X de más. Ese X que se inactiva es al azar. La mayoría de los genes en el cuerpo de Barr van a estar inactivados, lo que significa que no se transcriben, y van a quedar activados solo un 15%. Ese 15% de X inactivado, del X inactivado, es decir, ese 15% del X que se ha inactivado va a ser activo y ese se va a expresar. Pero el gen SOX, que es el gen que controla la talla, no está no hay cromatina de Barr. Está en ese 15% que sí que está activado, pero en las niñas que son síndrome de Turner no hay cromatina de Barr. Dice, bueno, una parte del cromosoma X no sufre inactivación, eso significa que se expresan en las hembras las dos copias de los genes que ocupa esa zona. El gen SOX es uno de ellos. En las hembras normales se expresan las dos copias, pero en las Turner, al haber solo un gen, un X, el otro no se expresa y por eso tienen esa talla bajita. Bueno, la inactivación del segundo cromosoma X, que se llama la ionización, porque lo descubrió lionización o la ionización, ¿vale? Es lo que se llama cromatina de Barr, esa inactivación del segundo X. Luego la cromatina de Barr, en número, siempre es el número de X menos 1. En esta cromatina de Barr, que es ese cromosoma X inactivado en su mayoría, un 15% de los genes sí que están activos. ¿Para qué? Pues se produce para que no haya esa doble carga, como os digo. ¿Y qué es el mosaicismo? Pues el mosaicismo es la expresión alternante de genes. Unas veces se va a expresar el gen activo del cromosoma X y otras el gen activo de la cromatina de Barr. Es decir, unas veces se va a expresar el gen que está activo en un cromosoma X y otras veces ese 15% de genes activos de la cromosoma de Barr. Y los genes que controlan, ese 15% de genes que controlan determinados caracteres y que están en la cromatina de Barr, unas veces se va a expresar esa cromatina de Barr de ese cromosoma X inactivado y otras veces del que está intacto. El daltonismo se puede producir por esto y los gatos barcinos, que son esos gatos que tienen ese color anaranjado y marrón o anaranjado y negro, son gatos que presentan mosaicismo. Eso es el mosaicismo. La posibilidad de que se exprese un gen que está en el cromosoma X intacto o que está en el X inactivado, en la cromatina de Barr. Bueno, aquí os pongo un enlace para que lo veáis, para que veáis muy bien esto del mosaicismo, pero bueno, que sepáis que siempre que hay un gato barcino es una hembra, porque es la cromatina de Barr la que está en determinados momentos expresándose y marca ese color anaranjado. Bueno, aquí lo tenéis para que veáis un poquito que siempre que hay cromatina de Barr hay otro cromosoma X. XX mujer, pues tiene X activo y cromatina de Barr. XY solo hay un X activo, no hay cromatina de Barr. Aquí hay un XY con una cromatina de Barr. Luego hay otro X añadido, es un Klinefelter.
¿eh? Y luego aquí tenemos un XXX, un triple hembra, que tiene 2 cromatinas de bar. La trisomía de cromosomas sexuales. En estas trisomías podemos encontrarnos un 47XXX, un 47XXY, que es un Klinefelter, y un 47XY, que es un supermacho. Bueno, es la no disyunción meiótica y lo hemos visto ya lo hemos visto aquí. Aquí esta imagen ya la habéis visto, lo vais haciendo vosotros y vais viendo lo que se va formando. Viene el superhembra, viene el Klinefelter, viene el supermacho, en estos tres. Y os voy a contestar a esta pregunta que siempre genera dificultad. Dice, en el supuesto de que un varón con síndrome de Klinefelter es este, XXY, se pudiera reproducir, pudiera tener descendencia y se une a una mujer normal, ¿qué probabilidad tendría de que sus descendientes tuvieran el síndrome de Klinefelter? Aquí se van formando los gametos posibles de este XXY. ¿Qué gametos me puede dar? Pues me puede dar por un lado el X y por otro lado el XY. Esto por un lado. Y por otro lado me puede dar en uno el XX y en el otro en el Y. Vale. Este solamente me va a dar X y X. Si yo voy uniendo ahora, veo que este X lo junto con este, normal. Este XY lo junto con este, aquí ya tengo un Klinefelter. Este XY lo uno con este, tendría un superhembra. Vale. Este Y lo uno con este y tendría un macho. Pero como solamente me están preguntando, Klinefelter. Me centro ahora en este. Este X, a ver, ahora nos vamos a ir al otro. Este X lo junto, o sea, de 4 posibilidades que tengo aquí, una cuarta parte me ha salido Klinefelter. Si yo ahora cojo este X y lo junto con este X de aquí, normal. Si este XY lo junto con este de aquí, aquí tengo otro Klinefelter. Si este X lo junto con este de aquí, nada, tengo una triple hembra. Si junto este Y con este X, tengo un varón. Klinefelter nos quedan este y este. De 8 posibilidades, 2 son Klinefelter. Si reducimos, es una cuarta parte. Es decir, de 8, 2, una cuarta parte van a ser Klinefelter. ¿Vale? Bueno, y aquí termina ya este tema. Lo que no he explicado está en el PDF y está bien descrito y lo podéis estudiar. Y así ya finaliza esto. La última parte del tema 2. Terminado el tema 2.